Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos, como no, a un programa más de Más que Política. Acercar a ustedes la actualidad de la política y hoy nos vamos a centrar en este inicio de programa en la ciudad de Telde. Para ello tenemos con nosotros a la candidata a la alcaldía a las próximas elecciones de mayo del 2015 de este año, doña Carmen Hernández, por Nueva Canarias. Muy buenas tardes, sea usted bienvenida. Hola, buenas tardes. Usted se presenta como candidata a la alcaldía de la ciudad de Telde, no lleva desayunando chocolates con churros o magdalena en la merienda, ni invitando a los vecinos a un bullito de café. Se presenta con un compromiso con la ciudadanía, con un contrato con ella. Mira, yo vengo de una familia con un compromiso político y militante de la política de muchísimo tiempo. Es decir, que yo he vivido desde niña en mi casa el compromiso político. No en balde, pues mi hermana, la mayor, fue concejal durante 12 años de servicios sociales. Tengo familiares, mi tío Urbano fue uno de los primeros, de la primera corporación democrática de Galdar. Lo que quiero decir es que en mi casa, mi padre era un hombre que vivía la política. En mi casa la política se ha vivido de siempre, no es una moda, ni es un oficio, ni es una profesión, es un compromiso verdadero y auténtico por mejorar las cosas. Y yo además soy de las que creo que no solo se hace política en los gobiernos ni en las instituciones. Yo creo que la gente hace política en un medio de comunicación, en una asociación de vecinos, en un colectivo cultural, en el deporte, en un instituto. Yo entiendo que yo hacía política en el sentido de que había un proyecto educativo que defendíamos en la mejora de los jóvenes, que es con quien más he trabajado. Por lo tanto, yo entiendo la política desde el compromiso y desde la convicción de que las cosas pueden mejorar. Que si en la calle hay un montón de gente que todos los días se levanta y hace un trabajo para que la sociedad sea un poquito mejor y pone su granito de arena, en la política también hay que trabajar en esa línea. Por lo tanto, yo no comparto la política basada en engañar a la gente, la política basada en la mentira, la política basada en el marketing, en pintarte la cara de un color que solo es maquillaje. En la política llena de grandes vallas. Yo no creo en esa política. Yo creo en una política que tiene que ver con el trabajo abajo, con la gente, en los barrios, en los colectivos culturales, con las AMPA, con los empresarios, con el mundo de la información, porque creo que ustedes hacen un papel fundamental en la mejora de nuestra sociedad, porque abren una ventana al ciudadano para que se entere de lo que ocurre dentro del ayuntamiento y lo que hacemos pues los responsables, las personas que tenemos un cargo público. Por lo tanto, yo, esta política del marketing, de la pantomima, de además decirle a los ciudadanos como si fueran tontos para cambiar Telde. ¿Cómo se puede cambiar Telde desde un gobierno que lo que ha hecho es perjudicar a Telde? Es que hay que tener, diríamos, cinismo político para, ocultándole a los ciudadanos las siglas, porque todos los ciudadanos saben que Coalición Canaria gobierna en Telde, por eso no aparecen las siglas en ese coche. Se le oculta la sigla, se le habla de cambiar Telde y se le hace creer al ciudadano que estamos ante un nuevo político, pero es que estamos ante alguien que lleva gobernando 4 años y que gracias a su voto Telde está más endeudado, con peores servicios públicos, sin escuelas infantiles, con una escuela de música prácticamente desmantelada, que quedan poquísimos profesores, con muchísimos problemas con las empresas públicas y con un largo etcétera, y con 4 años que hemos perdido para no irnos quedando atrás en la cola de lo que es un municipio como Telde, que fue un municipio referente en todo, en cultura, en deporte, en actividad económica, en actividad empresarial. Por lo tanto, yo ese tipo de política no solo no la comparto, sino que la detesto, porque creo que es manipular a la gente. Yo creo que nadie tiene derecho a engañar a los ciudadanos, a la gente hay que decirle la verdad. Yo nunca he ocultado que milito en una organización política que tiene en Telde, las personas que la conforman tienen más de 20 años de historia, con sus errores, pero también con sus muchos aciertos, y luego toda la gente que nos hemos ido incorporando en los últimos 10 años a lo que ha venido a ser un proyecto nuevo con el nombre de Nueva Canaria. Pero uno tiene que ir de frente y asumir que si eres de Coalición Canaria, es decir, eres de un partido insularista, donde el peso de ATI ahora con el señor Clavijo es brutal, y todos sabemos que ATI es un partido que solo pues empuja para los intereses de Tenerife, sé honesto y dile a la gente, pues sí, soy de Coalición Canaria, estoy en un partido que defiende más el insularismo chicharrero que un proyecto para toda Canarias, y ya está, y si te votan bien, y si no también. Él sabe que si dijera la verdad
muchos ciudadanos no le votarían, y por eso oculta parte de la verdad, y por tanto yo entiendo que manipula y engaña a los ciudadanos. Hablamos del contrato con la ciudadanía, con los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad de Telde. El pasado martes tuvo usted una reunión con la gente del deporte en el Círculo Cultural. ¿Qué valoración me hizo de esa reunión? Muy positiva. Estas son las cosas que cuando a mí me preguntan en alguna entrevista que cómo, con lo mal que está todo en la ciudad, cómo yo puedo querer asumir esta responsabilidad, siempre pienso en las personas que viven en Telde, en toda esta gente que trabaja y que hace un buen trabajo y que es decente. Y el otro día se vio, ¿no? Había pues más de unos 35 colectivos y más de 80 personas del mundo del deporte, gente representativa, gente destacada, gente que lucha por el deporte a pesar del concejal de deporte, y gente que me pidió, lo primero que me pidieron fue que se les escuche y poner en valor al deporte en Telde. Es decir, esto que nosotros llevamos diciendo desde que se hizo toda esta campaña, Telde, Ciudad Europea del Deporte, que yo palpaba cuando me reunía con los clubes, se volvió a ratificar ahí. El deporte de la ciudad se siente abandonado, ninguneado, no se siente escuchado. Y me pidieron que pusiéramos en valor al deporte, y además me pidieron que pusiéramos al frente del área de deporte a alguien que amase al deporte, que no lo hiciera como un trabajo, sino que lo hiciera de verdad con corazón, con cabeza, porque la cabeza es fundamental, pero también con corazón, es decir, que viviera el deporte con amor y no como una profesión. Y también que solo tuviera deporte, es decir, eso me lo repiten mucho los colectivos del deporte. Alguien que se dedica al deporte, Telde tiene entidad y tiene tejido deportivo suficiente para tener un concejal solo en deporte, porque le achacan parte de los problemas a que tenga un área como urbanismo y que se haya volcado más en el urbanismo y en este plan general que en mimar y cuidar el tejido deportivo. Una valoración positiva, en general muy positiva. Recogimos muchas propuestas de mejora de cara al futuro y bueno, pues serán incorporadas al contrato. Pues me gustaría un poco hablar de ese contrato, de los 5 retos, los 11 ejes estratégicos de ellos. Tenemos imagen y ahí lo tenemos. Sí, este es un documento que lo tenemos colocado en las redes por si alguien quiere estudiarlo con más profundidad. Ya explicaba la semana, hace 15 días, que tenemos 5 grandes tareas que tienen que ver con el empleo. Hay que crear empleo en Telde y para eso hay que generar condiciones, poner el ayuntamiento en orden, que funcione el ayuntamiento, que sea un ayuntamiento del siglo XXI, que sea transparente, que haya participación verdadera, que la gente pueda opinar incluso en qué nos gastamos el dinero, que sea además un municipio donde las familias que peor lo pasan se sientan atendidas, y por último que sea un municipio sostenible. Estas grandes tareas se van a desarrollar a través, diríamos, de líneas de trabajo, y esta es una línea fundamental. Hay que trabajar desde el rigor económico, no se puede despilfarrar, pero un rigor con sensibilidad social, es decir, el poco dinero que tenemos que priorizarlo, y a nosotros nos parece que atender la realidad social, el empleo y las familias que peor lo pasan, las mujeres y los hombres que peor lo pasan, debe ser fundamental. Luego, devolver a Telde lo que nunca debió perder, es decir, Telde debe volver a ser un centro de atracción de inversiones. Para eso hay que proteger a las pequeñas empresas, a las medianas empresas y sobre todo al autónomo. Esto es algo que me lo piden mucho estos autónomos que están en su taller, en su cafetería, que tienen una pequeña tienda, una mercería, etcétera, y que sienten que no se les apoya. La familia. Estamos muy preocupados por la familia, por los padres, por las madres, por los niños. Eso debe ser nuestra principal prioridad. Ya no es tiempo de grandes infraestructuras. Tenemos que rescatar a las personas que más sufren la crisis y poner freno a la pobreza y a la desigualdad. Esto es algo que nos preocupa mucho. Una administración transparente, de verdad. Y la mejor manera de ser transparente es primero abrir las puertas y las ventanas del ayuntamiento. Que la información sea accesible a los medios de comunicación y a cualquier ciudadano. Y luego rendir cuentas. Hay que rendir cuentas cada cierto tiempo. No se puede gobernar y aparecer cada 4 años. Hay que rendir cuentas y nos hemos comprometido a hacerlo por los barrios y en los medios de comunicación. Los barrios, hablaba de los barrios. Para nosotros los barrios son el corazón de la ciudad. Hay que cuidarlos. Y no 100 días antes de las elecciones, repartiendo pintura y llenando agujeros, sino hay que cuidar los barrios los 4 años. Trabajando con los vecinos, con las vecinas. Los servicios públicos de gran ciudad. Telde paga servicios públicos de gran ciudad, pero no recibe servicios públicos de gran ciudad. Esto es muy importante. Hay que vigilar a las empresas que
hacen la limpieza de las calles y que riegan nuestros parques y jardines para que hagan aquello que por lo que se les paga. Una ciudad para vivir, la educación, el deporte que hablábamos antes, apostar por la cultura, apostar por los espacios públicos para que estén abiertos a los ciudadanos. Por ejemplo, las instalaciones deportivas tienen que estar abiertas por las tardes y los fines de semana. El ocio, los jóvenes, hay que apostar por los jóvenes y por la educación. Telde, que vuelva a ser una ciudad educadora, lo fue, una ciudad que crece en valores, y para eso hay que invertir en infancia. Por eso nos hemos comprometido a reabrir las escuelas infantiles, en infancia y en juventud. Nos preocupan los jóvenes. Cada día me vienen padres, madres y jóvenes a preguntarme qué vamos a hacer con la juventud. Nuestros jóvenes no se pueden ir fuera porque no encuentran empleo aquí. Tolerancia cero a la corrupción. Esto es algo que hay que poner en marcha en el minuto 1. La transparencia nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un ayuntamiento transparente, el que tiene tentación de hacer algo mal hecho no lo hace. Por tanto, la transparencia es fundamental, pero además hay que apartar de lo público a quienes están condenados por la justicia y por tanto se ha demostrado que son personas que no merecen la confianza de los ciudadanos. Acabar con la corrupción, limpiar ese ayuntamiento de las personas que no generan confianza es fundamental, y yo espero que las leyes del Estado nos ayuden también a hacer este trabajo, porque es verdad que a veces hay problemas legales, pero cuando las personas, los juzgados dicen que alguien es presuntamente corrupto, esa persona se tiene que apartar. Y oye, si luego resulta que es absuelta, pues que venga de nuevo. Pero la gente tiene que confiar en sus representantes, la gente tiene que confiar en los funcionarios, y cuando no tienen esa confianza debemos habilitar fórmulas para apartarlos de manera provisional. Un gobierno ciudadano. Sí, miren, el tema de recuperar la autoestima nos parece fundamental, que Telde vuelva a ser un orgullo. Muchos ciudadanos me dicen que ya no sienten el orgullo que sentían hace una década. ¿Eso se palpa? Sí, me lo dice muchísima gente, que ya lo dicen con la boca pequeña que son de Telde. Porque claro, cuando fuera de Telde se habla de Telde. Eso lo viví yo como diputada a los 3 años, cuando yo decía del municipio que era, la gente se le cambiaba la cara. Pero tanto a políticos como a periodistas como a ciudadanos, al taxista. Telde se ha conocido en toda Canarias y fuera como un municipio mezclado con cosas feas. Y no es justo, porque la inmensa mayoría de los teldenses somos gente honrada, trabajadora, que lo único que hemos hecho en nuestra vida es trabajar mucho. Y bueno, responsables de esto son algunos partidos y los que sostienen a esos partidos hoy, y fundamentalmente en este municipio es el Partido Popular, como en el resto del Estado, quien pues ha protagonizado muchísimos escándalos de corrupción y quien pues ha acabado con la confianza de los ciudadanos en la política y en los políticos. Telde no invita a vivir a aquellas personas que quieran residir en esta ciudad. Al contrario de hace mucho tiempo atrás, todo el mundo quería comprar su casa aquí en Telde, pero en este caso hoy en día ni invita a empresarios ni invita a personas a poder comprar una vivienda en Telde. Prefiere otros municipios más cercanos, hablamos de Ingenio, Agüime, Santa Lucía. Exacto, de hecho el censo ha bajado. Sí, efectivamente, en una época Telde fue atracción y de hecho aumentó muchísimo nuestra población, pues porque había buenos servicios públicos, porque había parques y jardines que venían a... Yo recuerdo que la gente decía, voy a ir a Telde a ver los parques y los jardines. Si hasta el 2003 Telde fue referente de muchas cosas y atrajo a muchas personas a vivir a Telde. A partir de ahí, la inestabilidad política, el cambio de partidos, la corrupción y todos estos escándalos que hemos vivido en los últimos 10 años han hecho que Telde, pues hoy muchos ciudadanos perciban que es un municipio donde lo que me dicen, pero esto me lo dicen desde cuando me tomo un café con gente a la que conozco o voy a un cumpleaños infantil o hoy que tuve una conversación con una empresaria, todos coinciden en la idea de que claro, se pagan muchos impuestos, se ha subido la contribución y no reciben los servicios de una gran ciudad. O por ejemplo, cuando van a arreglar un papel en el ayuntamiento, pues se encuentran con muchísimas trabas y te ponen como ejemplo de lo contrario a Santa Lucía y a Agüime. Yo creo que Telde tiene que recuperar ese orgullo, esa autoestima que hemos perdido porque tenemos muchísimos valores. Telde es una ciudad riquísima, tenemos de todo, tenemos playas maravillosas, ya quisieran en Tenerife tener nuestra costa, ya quisieran ellos, y no la tienen, y sin embargo han sido capaces de desarrollar todo un turismo. Estoy pensando ahora en la zona de Candelaria, es una playa de piedra con una central al lado
y sin embargo con toda una red de hoteles y apartamentos y con una actividad turística importante. Telde tiene costa como para ser para ser atractiva turísticamente. Telde tiene patrimonio histórico como también para disfrutarlo nosotros los teldenses, pero también para ser un atractivo. Y ahí tenemos desde San Juan y San Francisco hasta pues la Noria y la Casa de la Condesa, que hoy está abandonada y prácticamente destartalada, pero que habrá que rehabilitar. Pero además Telde tiene medianías y tiene cumbre. Somos una ciudad con un suelo fértil, rico, que da productos de muchísima calidad, desde la naranja, la miel, al aceite, a la aceituna. Es decir, estamos cerca del aeropuerto, en una zona estratégica, a un tiro del aeropuerto, pero también muy cerca del puerto de La Luz y de Las Palmas, en un sitio estratégico. Tenemos un tejido empresarial importantísimo, desde las zonas comerciales, como puede ser en La Mareta o la zona u otra zona, hasta lo que es el tejido empresarial de San Gregorio y de San Juan, los polígonos industriales. Es decir, lo tenemos todo, todo. ¿Qué nos falta? Un gobierno estable, un gobierno serio, un gobierno fuerte, que esté centrado en trabajar de la mano de la sociedad civil, en trabajar de la mano de los empresarios, de la ciudadanía, de los sindicatos, de los padres, de las madres, de la cultura, para sacar a la ciudad del agujero, de este pozo, de esta depresión social y colectiva, y dedicarnos a trabajar mirando hacia el futuro. Por eso yo me niego muchas veces a cuando insisten en hablar del pasado. Podemos estar hablando 40 días seguidos del Telde del 86, del Telde de los 90, del Telde del 2005, del 2007, pero eso no va a resolver los problemas del Telde del 2015 ni del Telde del 2016. Para poder afrontar los problemas de hoy y dibujar un futuro mejor, tenemos que dedicar todas nuestras energías y toda nuestra inteligencia y nuestro talento en buscar soluciones para hoy y para un mañana que está ahí. El mañana se construye hoy, es decir, lo que seamos dentro de 2 años no se construye dentro de 2 años, se construye desde hoy. Y en eso estamos nosotros, nuestra organización y muchísimos ciudadanos centrados, comprometidos, concentrados además, para mirar hacia el futuro, y bueno, y esperamos contar con la confianza de los ciudadanos para poder poner en marcha todos esos proyectos y esas propuestas que llevamos en el contrato. Para generar empleo hay que crear y por lo menos iniciativa e invitar a los empresarios que se ubiquen en esta ciudad de Telde, no solo a los chinos y a los rusos, sino hay otra serie de empresarios que quieren invertir y se van a otros municipios porque tienen más facilidades y a la hora de poder invertir, hace sus estudios y saben que podemos hablar tranquilamente del municipio de Ingenio, podemos hablar del municipio de Agüime, podemos hablar del municipio de Santa Lucía. ¿Por qué no se trata a los polígonos industriales de Telde a todos por igual? Ahí el señor Grisaleña hacía sus quejas, sí. No solo el señor Grisaleña, en la Cruz de la Gallina, hablamos de Salineta, no se trata a todos igual. Recientemente tuve la oportunidad de hablar con el señor Grisaleña, he tenido la oportunidad de hablar con los representantes de todos los polígonos, de los 6 polígonos de Telde, y hay un sentimiento coincidente en todos. Primero, un sentimiento de abandono, sienten que desde el ayuntamiento no se les escucha y no se les atiende y no se buscan soluciones conjuntas. Además, perciben que el ayuntamiento durante años ha trabajado sin poner en valor esos polígonos, hasta el punto que hemos perdido oportunidades que otros sí han sabido potenciar y apoyar, como por ejemplo el polígono de Arinaga, que ha sabido adaptarse a los tiempos y ha pasado de ser un polígono industrial a ser lo que es hoy, es una entidad empresarial, una entidad de conservación y mantenimiento, que esto no es solo una fórmula jurídica. Las fórmulas jurídicas de entidad, de mantenimiento y conservación no solo permiten que participen todas las instituciones y todos los empresarios del polígono en todos los proyectos que se desarrollan, en formación de los empresarios, sino que además es un mecanismo para captar fondos de Europa y del Estado. Esa es una de las, por ejemplo, de las propuestas que nosotros vamos a incorporar en el contrato, constituir con el acuerdo de los polígonos, de los distintos sectores. Todos me han manifestado, la Rubiesa ya se ha creado como una entidad de este tipo, ya en el caso del polígono de las Rubiesas ya está hecho, pero con el resto crear varias entidades de la mano de los empresarios que nos permitan, primero el ayuntamiento, estar ahí con ellos y buscar soluciones de la mano, y en la medida en que el ayuntamiento pueda colaborar para que eso salga a flote. Luego optar a subvenciones
en otras entidades supramunicipales, en otras instituciones. Y después mimar y cuidar esos polígonos industriales para que sean lo que deben ser, verdaderos motores de la economía local. Y vamos a llamarlos zonas industriales, cambiando parcialmente el plan general. Esto es una de las cosas que el señor Pablo Rodríguez ha vendido como ventaja de este plan. Yo estoy de acuerdo, pero no hace falta un nuevo plan general para hacerlo. Con el actual plan, haciendo una modificación, tú puedes convertir los actuales polígonos en zonas empresariales y darles esa entidad jurídica de la que hablo. Con esta fórmula vamos yo diría que por primera vez a poder trabajar de la mano y cuidar esos polígonos que generan mucho empleo, porque no podemos olvidar que el 80% del empleo que se genera en toda España y en Canarias no lo generan las grandes superficies, no lo generan las grandes zonas comerciales, lo genera el autónomo, el pequeño y el mediano empresario. Por tanto, nosotros no vamos a ir contra nadie, pero sí tenemos claro que como ayuntamiento nuestras prioridades van a estar en mimar, en ayudar, en potenciar, por ejemplo, nos hemos comprometido a quitar el IAE, que lo podemos hacer, mientras que lo de la contribución nos han ido atornillando, que ya veremos lo que se puede hacer si estamos en el gobierno. Sin embargo, con el impuesto de actividades económicas sí sabemos que lo podemos volver a poner donde estaba en el 2011. Esto es muy importante para los empresarios porque con una crisis como hay, si tú le subes los impuestos, lo que hacen los empresarios es irse a polígonos cercanos como el de Arinaga, que lo que ha hecho es bajar este impuesto. Se puede bajar el IAE, es verdad que este es un impuesto que solo pagan algunos empresarios, los que facturan más de 2 millones de euros, pero luego para el pequeñito, para el autónomo, podemos tener desde bonificaciones fiscales o descuentos fiscales en función a si genera empleo. Mucha gente me dice, ¿cómo un ayuntamiento puede crear empleo? Pues apoyando al empresario. El empleo lo crea el empresario, no lo crea el ayuntamiento. El ayuntamiento no es una fábrica de trabajo, pero sí puede apoyar al empresario para que genere empleo. Es decir, un ayuntamiento puede poner en marcha un pequeño proyecto en un área y que genere 2 o 3 puestos de trabajo. Eso sí lo podemos hacer. Pues con esas palabras nos quedamos y tenemos que estudiar y tenemos que llevar a los vecinos y vecinas ese contrato con los ciudadanos, con los vecinos y vecinas especialmente de esta ciudad de Telde. Gracias por estar con nosotros, doña Carmen Hernández. Gracias, buenas noches. Nos vamos unos minutos de publicidad y a la vuelta seguimos con todos ustedes aquí en Más que Política.